empezamos esta segunda tanda de medicina germánica. Bueno, me gustaría, primero voy a comprobar que el directo se ve bien. Vale, vale. Sí, parece que se ve bien la pantalla. Bueno, primero de todo quería hacer referencia a una frase o a un concepto que dijo una vez en uno de sus vídeos Mark Passio cuando yo lo estaba viendo y que a mí en ese momento como que lo entendí, lo comprendí y lo compartí, pero realmente no lo sentí, ¿vale? Él en uno de sus vídeos dice, lo más difícil es o sea, el problema de por qué la gente nos negamos a evolucionar, ¿sí? A abrir nuestra mente, a aprender, básicamente, a reconocer la verdad, ¿no? A querer realmente saber qué es lo que es el grandísimo dolor que implica destruir nuestras creencias. Y yo, y yo decía, sí, tiene sentido, digo, pero ¿por qué es tan doloroso romper nuestras creencias, ¿no? Si son creencias, mejor para nosotros. Y ahora que me veo en una situación de tener que romper creencias en mi vida, ¿no? Creencias muy fuertes, creencias que tienen que ver con todo lo que nos han enseñado, de cómo es una enfermedad, por qué se genera, el hecho de que te cuenten de que la enfermedad es tu enemigo, los síntomas son tus enemigos, hay que erradicarlos, hay que ir en contra de ellos, hasta el punto de hacerle a tu cuerpo cualquier cosa con tal de erradicar eso, ¿no? Y toda la amalgama, ¿no? De causas y efectos que te han convencido de que eso es así. Y entonces, esas pequeñas situaciones o esas pequeñas incongruencias que no te acaban de cuadrar y que a ti te han dicho algo aquí no cuadra, ¿vale? Algo aquí no es del todo correcto y te han invitado a indagar, a investigar, a buscar por ahí y te sacan nuevas visiones, como es el caso de la medicina germánica, claro, te ponen en una tesitura eh, muy incómoda, muy incómoda, que es, sigo el paradigma que ha sido el pilar de mis acciones, sigo las creencias en las que creo fervientemente, no porque quiera, sino porque han estado insertadas en mi mente cuando estaba en blanco. Entonces están totalmente arraigadas, ¿no? Yo tengo unas emociones totalmente vinculadas a ellas, de seguridad, ¿no? De seguridad, de fiabilidad, etc. Aunque yo vea que no cuadran, pero la emoción está arraigada, porque es el subconsciente, mi subconsciente, el cual trato de gobernar, pero el cual no gobierno 100% aún, ¿no? O decantarme por esas nuevas vías que resuenan más conmigo y que son más coherentes con cómo yo veo la vida en realidad, ¿no? Pero que no las he experimentado lo suficiente como para creérmelas realmente. Entonces, cuando yo decido cambiar mi actitud para cambiar mi subconsciente y así ver otros resultados en el mundo, yo estoy arriesgando. Yo estoy arriesgando por lo desconocido. Estoy arriesgando por lo nuevo. Y puedo caer. Puedo errar. Entonces, por eso muchas veces preferimos quedarnos con el error que ya conocemos. Porque ¿a dónde puedo ir si no? ¿No? Entonces, sí, romper creencias que al final determinan tus hábitos de vida
Es un proceso muy doloroso que requiere mucha energía y muy difícil, que las personas nos resistimos a hacer muchas veces, pero que la evolución nos obliga a hacer y nos obligará siempre, si hace falta, con un extra de sufrimiento. En las clases pasadas de medicina germánica, bueno, en la clase, porque solo hemos hecho una, os presenté un poco al doctor Hammer, ¿no? Que era este doctor que, bueno, él ya veía que había cosas en la medicina normal que no le cuadraban, pero aún así no sabía bien el qué, ¿no? Y es básicamente lo que quiero introduciros. Yo no soy una experta en la materia y es realmente una medicina que tiene que ser estudiada muy rigurosamente porque se basa en la biología del cuerpo, se basa en cómo opera el automatismo del cuerpo, donde obviamente está la psique implicada, pero no única y exclusivamente. Entonces, yo no os voy a decir que es todo mental y ya está. ¿Es todo mental? Sí, sí, pero eso no quiere decir que con un simple pensamiento nosotros vayamos a acabar con una patología o con un proceso biológico, que es como Hammer determinó a las fases que ocurren en la vida de un ser humano, que nosotros varias de esas fases les llamamos a día de hoy enfermedad o patología y que son las que llevan los síntomas, ¿vale? Este libro, que es el Testamento de una nueva medicina, que lo escribió Hammer, es un buen libro para empezar, pero tiene errores de traducción, ¿vale? Hammer era alemán y él escribió todo en alemán. Tiene errores de traducción y falta contenido, hay cosas hay casos que no puedes seguir porque no falta información, ¿vale? Pero aún así se puede sacar buen material de ahí. Más adelante iremos indagando otros autores, otros materiales y otras fuentes de conocimiento. ¿Vale? Como os decía, como decía la otra vez, Hammer hizo una cosa que la medicina hace muchos, muchos, muchos años que dejó de hacer. ¿Vale? En la antigüedad, antigüedad, esto ya lo sabían los médicos, pero se ha ido olvidando y deteriorando, ¿no? Entonces, Hammer lo que hizo fue, una vez a él le pasó el evento traumático de que su hijo falleció y él desarrolló un cáncer de testículo con metástasis que básicamente lo desahuciaron, lo daban ya por muerto, y su mujer, uno de útero era, si no me equivoco, él dijo, esto no tendrá algo que ver, estos procesos que estamos viviendo, con ese efecto traumático que vivimos con nuestro hijo. ¿Eso no habrá modificado nuestra biología? ¿La habrá puesto a funcionar de una manera distinta? Entonces, a partir de ese momento, él lo que hizo fue preguntarles a sus pacientes, oye, ¿qué te pasa? Sí, sí, tienes este tumor, tienes esta úlcera, tienes este Parkinson, tienes este tal, tienes este cual, vale. Pero a ti, ¿qué te pasa? ¿O qué te ha pasado? ¿No? ¿Qué te ha pasado últimamente? Y se dio cuenta que todos los pacientes que tenían
esa biología alterada desarrollándose en su cuerpo, habían padecido todos eventos traumáticos en sus vidas. Y además se le sumaba el hecho de que él veía que los mismos síntomas repetían los mismos conflictos. Entonces empezó a desarrollar una serie de reglas. ¿Vale? Aquí vienen unos agradecimientos, ¿sí? Dice, este libro está dedicado con respeto a los muertos y con amor por la verdad a los vivos. A mi hijo Dirk, que a la edad de 19 años, mientras dormía, fue alcanzado mortalmente por un príncipe italiano que creía disparar sobre otra persona. A causa de su muerte, yo mismo enfermé de un DSH, Dirk Hammer Syndrome, como le llamó, es decir, un conflicto de pérdida con cáncer de testículos. Esta extraña coincidencia de un shock conflictivo agudo y dramático y de una enfermedad tumoral me ha permitido llegar al conocimiento de la nueva medicina. A mi querida esposa Sigrid, mi sabia muchacha, que ha sido el primer médico en el mundo que ha reconocido la validez de la nueva medicina. Su mujer también era médico. Dice a mis pacientes difuntos que se me hicieron queridos como hijos, pero que fueron atormentados y con ello obligados a fuertes presiones a retornar a los tratamientos de los médicos dominantes y que bajo los efectos de la morfina murieron de un modo miserable. Esto es algo, el tema de la morfina y todo tal, con paciencia, ¿vale? Esta medicina, todo lo que descubrió Hammer, es muy, muy, muy extenso, ¿vale? Y no es tan sencillo, hay que saber muchísimo de anatomía del cuerpo, hay que saberse todos los tejidos, hay que saber cómo están relacionados con las partes del cerebro, ¿vale? Por lo tanto, paso por paso, ¿vale? No deis cosas por hechas. A los vivos que han tenido la suerte o el coraje de sustraerse de esas presiones de la llamada medicina oficial y que gracias a ello han recuperado la salud. Que este libro sea uno de los que más felicidad dé a todos aquellos de buena voluntad y ánimo sincero que lo lean. Bueno, aquí hay una foto de su hijo, ¿vale? Que fue herido en agosto del 1978, sí, y que, bueno, finalmente murió. Bueno, aquí hace una descripción, ¿no? Dice, hace 2 años, un día como hoy, fue el más negro de mi vida, la hora más difícil de mi vida. Mi amado hijo Dirk murió entre mis brazos. Nada, ni antes ni después, ha sido tan terrible, tan indescriptiblemente destructivo como ese momento. Pensé que quizás aquel sentimiento de impotencia, de abandono, de tristeza infinita, se desvanecería lentamente, pero por el contrario cada vez es más fuerte. No puedo seguir siendo la persona que fui. Pobre hijo mío, lo que has tenido que soportar, lo que has tenido que sufrir, y sin quejarte jamás. ¿Qué no habría dado por haber muerto yo en tu lugar? Cada noche vuelves a morir entre mis brazos, 730 noches que has vuelto a morir a mi lado y yo no quería dejarte ir, pero la atroz fatalidad te llevaba siempre. Cada vez me quedaba impotente hasta el final, gritando como hace 2 años, gritando sin poderme contener y desconcertado, como en aquel momento, entre los pacientes graves y los médicos y enfermeras apáticos, brutales y crueles que solo me dejaron estar a tu lado cuando estabas muriendo. Tú, chico maravilloso, has muerto como un rey, orgulloso, grande y aún así tan tierno, a pesar de todos los tormentos, de todos los tubos en las venas y arterias, a pesar de la intubación y del terrible decúbito. Rechazaste la bajeza y la maldad de los torturadores tan solo moviendo la cabeza. Papá, son malos, muy malos.
En los últimos días me hablabas solamente con los ojos, pero yo comprendí cada una de tus palabras. ¿Has entendido tú también todo aquello que te dije al final? Que tu padre y tu madre te amarán infinitamente, que siempre estarás presente haciendo todo junto a nosotros y que ahora deberás ser muy fuerte y tener un sueño larguísimo. Asentiste y yo estoy seguro de que lo comprendiste todo a pesar de tu lucha contra la muerte. Bueno, esto es un poco triste, pero de esta situación surge una luz para el mundo y una nueva visión de cómo afrontar la vida y de que esos eventos que nos producen sintomatologías en el cuerpo no se vivan de la manera dramática que los vivimos ahora. Mal. Vale. Bueno, dice a mi amadísima esposa, la doctora Sigrid Hammer, médico y compañera leal durante casi 30 años. Supo vencer 5 enfermedades tumorales, todas surgidas más o menos a consecuencia del sufrimiento por su amado hijo Dirk. Bueno, murió al final de un infarto cardíaco. Vale. Dice, estimado lector, este libro, El legado de la nueva medicina, se ha convertido en la base para una nueva comprensión global de la medicina. Lo que tan solo me había atrevido a esperar en mis sueños más audaces ha ocurrido de verdad. Los lectores han comprendido que con esto se ha dado un giro de proporciones inimaginables en el pasado, en la historia de la medicina. ¿Vale? Y aquí dice algo interesante. Dice, la peor forma de esclavitud del hombre, es decir, el total alienamiento de sí mismo, tendrá por fin un final. La angustia que nace de la pérdida completa de la fe natural en uno mismo y en el propio cuerpo, de la capacidad instintiva para escuchar la voz del propio organismo será abatida. Y realmente eso es lo que pasa a día de hoy. Cuando la gente está sana, no duda de su cuerpo, no duda de lo perfecto que es, no duda de si mañana va a respirar, no duda si va a digerir lo que se va a comer, no duda si va a cagar lo que ha digerido, no duda si su sangre llegará al corazón y volverá a bombear, no duda si sus neuronas conectarán, no duda si su brazo se moverá, no duda si su páncreas generará insulina, no dudan. Pero cuando hay sintomatología, empiezan las dudas y el humano se desconecta totalmente de su cuerpo y cree que se ha vuelto loco y que ya nunca más puede confiar en él. Y empieza a verlo como un enemigo. El enemigo te está atacando, ¿no? Y cuando no es tu cuerpo, pues son bacterias, o son virus, o son hongos, o son cosas externas, ¿no? Y ahí empieza lo difícil, porque es una batalla contra la naturaleza que eres tú. ¿Cómo podemos estar batallando contra nosotros mismos? Dice, con la comprensión de los nexos existentes entre psique y cuerpo, el paciente abarca también el mecanismo del pánico, de los miedos irracionales frente a procesos considerados inevitables por los pronósticos, que justamente por eso se convierten en inevitables y letales, por cuanto el paciente se los cree porque tiene miedo.
Cuando veamos el material de la ética, hablaremos del miedo, porque el miedo solo existe una energía en el mundo, que es la energía de la creación. Se puede presentar como miedo o se puede presentar como amor. El miedo trae caos, trae destrucción. El amor trae orden, trae evolución, trae crecimiento. Es la energía vital. Entonces nosotros tenemos que decidir dónde nos vamos a posicionar. Y sé que no es fácil la decisión, yo lo sé. Yo también lo vivo, yo también soy de carne y hueso, yo también me he criado en este mundo. Pero hay que tener una convicción de decidirse, ¿sí? Y debemos resolver ese conflicto de miedo irracional inculcado por creencias, porque no son miedos reales. No es que realmente tenga a alguien aquí atacándome con un cuchillo, no es que realmente me esté muriendo de hambre, no es que realmente, yo qué sé, un conflicto que fuera real de peligro, pues que me esté muriendo de frío, ¿no? O que me vengan a atacar, o que me esté muriendo de hambre, o básicamente eso, ¿no? Sino que son un diagnóstico, ¿vale? Por unos síntomas. Es un miedo ficticio, es un miedo mental, pero totalmente arraigado en nosotros. De esta manera se pondrá fin también al pleno poder de los médicos, crecido sin medida debido a esta angustia por un mecanismo tumoral autodestructivo. Porque así es como lo vemos, así es como nos lo han hecho ver y así es como se comprende, ¿no? Un proceso tumoral siempre es autodestructivo, siempre es nuestro enemigo, ¿no? Y no tiene ningún tipo de sentido, es una casualidad, es una desgracia, es la maldad, ¿no? de la naturaleza cernida en nosotros por la crecida ilimitada de las metástasis destructivas, etc. Los médicos deberán devolver a los pacientes la responsabilidad, de la cual realmente ellos ni se han hecho ni han podido hacerse cargo. Ahora estamos acostumbrados a ser pacientes totalmente pasivos. Estamos totalmente delegando toda decisión acerca de nuestro cuerpo al médico. Solo algunos deciden su voluntad y ejercer lo que quieren, con unas medidas, con otras, con unas u otras, ¿no? Pero deciden ellos. En cambio, eso tiene que cambiar. Nosotros debemos ser estudiosos del cuerpo, debemos ser estudiosos de la anatomía, debemos ser estudiosos de la nueva medicina germánica y poder comprendernos. Tenemos que salir del miedo, de este Kali Yuga, ¿no? En el que vivimos, estas épocas de oscuridad. Este libro puede significar la verdadera libertad para aquellos que realmente lo comprendan. La experiencia más maravillosa para mí fue el hecho de ver que los pacientes con el libro de la nueva medicina en la mano están en la situación de salvarse por sí solos. Leen el libro, lo comprenden, van con calma y tranquilidad a su doctor o catedrático y le ponen el libro encima de la mesa, diciéndole que quieren ser tratados únicamente con este método, que no es un método sencillo. Ningún catedrático en este mundo puede decir nada en contra, y ninguno ha podido hasta ahora argumentar nada en contra. Los histopatólogos, que hasta ahora eran los dioses del destino en medicina, son los que debían decidir si un tejido era canceroso o no. Los histopatólogos son los que hacen las biopsias y cogen el tejido y entonces te dicen
qué tipo de célula es, ¿no? En la confrontación con el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes, deberán, sin embargo, desmentirse y darse por vencidos si su diagnóstico no se comprueba. Ahora se establecen unos criterios nuevos por completo y sobre todo demostrables. Además, la diagnosis histológica y los presuntos pronósticos que circulaban en el pasado le queda tanto de vida y de tal manera tienen tantas probabilidades de sobrevivir. Eso es lo que se le cuenta, ¿no?, al paciente. Se le dicen cosas así de fuertes. Se te diagnostica ya el futuro, ¿no?, sin darnos cuenta del gran poder de programación que tiene nuestra mente. Ya esos mensajes no producen miedo, porque el paciente sabe que eso es lo que puede programar su pronóstico. El paciente se ha emancipado y no mira más como un conejillo asustado al médico jefe, de cuya boca esperaba oír tembloroso el pronóstico mortal, lo cual le causaba siempre el sucesivo conflicto con una llamada metástasis. El paciente está hoy día de frente al médico como un igual. El paciente puede incluso comprender la nueva medicina tan bien como el médico, mientras que entre los dos no estaban en situación de comprender el caos precedente de la vieja medicina, con todas sus excepciones inexplicables y sus hipótesis gratuitas. Los médicos se han comportado como si pudieran entender este absurdo o como si lo hubiesen entendido ya. Por último, un caso real, verificado en Bremen hace algún tiempo y que me ha marcado profundamente. Una muchacha joven de la que se había dicho en la clínica que estaba llena de metástasis y que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir, recibe a escondidas de una buena amiga este libro. Para poder leerlo en paz se va al bosque, se acomoda en un lugar tranquilo y junto a unos árboles y lee. Como había sido una secretaria maravillosa hasta aquel momento, pudo leer muy rápido y con concentración durante horas. No sintió ni hambre ni cansancio. Leyó febrilmente durante 6 horas, según dice ella. Después, cuenta, se me abrieron los ojos. Comprendí con un alegre susto lo que significaba este libro. Salté tan alto como pude del tronco donde estaba sentada y le grité al bosque: ahora sé que puedo seguir viviendo. No se equivocó. Ahora está bien y desde hace tiempo fuera de peligro. Aunque este libro hubiese ayudado solo a esta joven muchacha, una única persona, a sobrevivir, habría valido la pena escribirlo. Aquí hay un prólogo de la 7ª edición, ¿vale? Que entiendo que es esta que nos hemos descargado. Dice: tras la aparición hace 10 años de la primera edición de la obra Fundamentos de una nueva medicina, volumen 1, se ha hecho necesario de un modo urgente una mayor reelaboración. Las 4 leyes biológicas naturales descubiertas entonces, hay que decir que Hammer acaba definiendo 5 leyes, ¿vale? Cuando hicimos la charla de ley natural, ¿no?, la semana pasada, tocamos, no me ha dado tiempo a descargarlo del Twitch, por lo tanto se ha perdido, ¿vale? Pero bueno, seguiremos trabajando en ello. Hablamos de lo que significa la palabra ley, ¿no? La palabra ley significa algo que sucede siempre, que es inmutable y eterno en el tiempo, ¿no?
Entonces, él define 5 leyes, es decir, 5 cosas que pasan en la biología sí o sí, y no descubre las 5 a la vez, ¿no? Él, conforme va avanzando en sus investigaciones, a raíz de ir tratando a pacientes e ir viéndolos, va descubriendo esas leyes, ¿no? Entonces, cuando se publica el primer libro, la primera edición, él solo había detectado 4 leyes biológicas, ¿vale? Dice, aquellas 4 leyes biológicas descubiertas entonces, sí, en 1987. Y el libro, este libro es de... No sé si lo pone. De momento no lo sabemos. Bueno, no sabemos de cuándo es esto, pero dice, en la primera edición, que fue de 1987, se describieron estas 4 leyes, ¿no? Dice, se han revelado como completamente acertadas, aunque la cuarta ley biológica, sistema ontogenético de los microbios, no puede ser verificada en muchos casos patológicos, ya que no presentan resultados bacteriológicos. La cuarta ley biológica es la que explica, que ya las veremos más adelante, qué bacterias u hongos o microbios actúan dependiendo de qué órgano es el afectado, ¿vale? Así, por ejemplo, se cree que la tuberculosis esté completamente erradicada, renunciándose, por lo tanto, en 9 de cada 10 casos a controlar correctamente los así llamados bastoncillos ácido resistentes. Sobre todo, la medicina clásica oficial, como era previsible, tiene dificultades notables para entender la nueva medicina. Los conceptos benigno y maligno están tan profundamente arraigados que han impedido de un modo semi-religioso avanzar en casi todos los campos de la ciencia. Otro día lo veremos, ¿vale? Pero a Hammer se le hizo una entrevista en Radiotelevisión Española en 1994, ¿vale? Aquí en España salió en la tele oficial del Estado. Es decir, hay mucha gente que aún mantiene la curiosidad, que aún mantiene ese espíritu de conocer, de averiguar, y que abren sus puertas a esos nuevos conocimientos, simplemente por el hecho de intentar al menos comprobarlos, ¿no? Yo no soy quien va a decir que esto es 100% cierto. Yo soy la que te va a decir, oye, mira lo que dice este doctor, mira lo que ha averiguado con sus miles de pacientes, mira que hay otros doctores que también lo han seguido más adelante, lo han intentado corroborar y también lo verifican. ¿Te causa sentido? ¿Te resuena como a mí? ¿Te resuena eso de que la naturaleza haga las cosas con un sentido, incluso las que consideramos malas? ¿No? ¿Cómo influye nuestra psique? Entonces, bueno, cuando dice que nos hemos comportado de un modo cuasi semi-religioso, se refiere a nuestra resistencia a romper con nuestras creencias y con nuestros patrones mentales que nos impiden desarraigarnos de ellos por miedo, por el grandísimo miedo, ¿no? Dice, de esta manera, los que una vez fueron mis colegas simplemente no pueden o no quieren entender que, por ejemplo,
un cáncer controlado del paloencéfalo, ¿vale? Que el paloencéfalo es la parte del cerebro más antigua, ¿vale? Es la que compartimos con los reptiles. Todo esto también lo hablo bueno, si os dejaré por aquí información, hice una charla sobre el sistema neurológico de nuestro cuerpo, porque es muy importante también para entender nuestro comportamiento, ¿vale? Cuando una persona actúa con todas sus capacidades o no. El sistema paleontológico es el tronco cerebral básicamente y el cerebelo, y es la parte del encéfalo que controla las partes más primitivas del cuerpo, ¿vale? Dice entonces, no pueden entender que un cáncer controlado desde esa parte y una tuberculosis con la típica sudoración nocturna y temperaturas subfebriles pueden pertenecer al mismo programa especial, ¿vale? Lo que anteriormente se ha llamado y aún se llama enfermedad. Solamente la única diferencia es que el cáncer es la fase activa de ese programa y la tuberculosis es la fase de curación. En 1994 se añadió una quinta ley biológica a las otras cuatro, la considerada quinta esencia. La ley de la comprensión desde el punto de vista evolutivo de cualquier enfermedad como una parte de un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Es obvio que esta quinta ley biológica ya estaba contenida implícitamente en la primera edición, ya que toda la nueva medicina se basa en el principio de esta comprensión. Sin embargo, no había estado todavía definida con claridad. Con esta quinta esencia, la nueva medicina se completa prácticamente de un modo lógico y coherente. Dice, en el momento del descubrimiento de la ley férrea del cáncer y de la ley de las dos fases de las denominadas enfermedades, en la solución del conflicto, pensaba todavía que el choque biológico conflictivo inicial fuese un cortocircuito en el cerebro, ya que por cortocircuito se entiende todavía una avería, un fallo del organismo, una degeneración maligna de la naturaleza no sensible. Pero todo eso no cuadraba. Por suerte no había metido estos embrollos inútiles en las dos primeras leyes biológicas, sino que las había formulado de un modo puramente científico. Este modo de actuar ha dado sus frutos, ya que no he tenido necesidad de modificar ni la tercera ni la cuarta ley biológica. Podemos, así, llamar a estas leyes las 5 leyes biológicas de la naturaleza. Así pues, este libro se completa solamente mediante la quinta esencia de la quinta ley biológica de la naturaleza. Ahora tenemos un sistema científico preciso de 5 leyes naturales sin hipótesis alguna. A esto se opone la medicina clásica oficial, que juega el papel de medicina de Estado y se autodefine como reconocida. Y por eso pretende reprimir los conocimientos de la nueva medicina desde hace 17 años con un desprecio casi inimaginable por la humanidad. Los procesos patológicos, ahora ya reconocibles y comprensibles para el paciente y para el médico, le quitan al paciente todo el pánico. Hemos redescubierto al mismo tiempo la medicina originaria. Por eso, por esta razón en España, se la denomina con cariño medicina sagrada. Bueno, aquí habla otra vez de su hijo. Vale.
que habla, bueno, del tema de la verificación y todo esto, ¿no? Y bueno, hace alusión a que el doctor Hanno Beck, que me imagino yo que será un doctor alemán, catedrático de la materia, Historia de las Ciencias en Bonn, dice que desde hace mucho tiempo vivimos la peor represión del conocimiento que haya visto jamás. Bueno, deciros que Hammer en 1997 fue a prisión, ¿vale? Bueno, estuvo 19 meses en la prisión, ¿vale? Y bueno, cuando se escribe esto, no sé cuánto tiempo acabó pasando, ¿vale? Bueno, en el próximo directo, que no será la semana que viene, sino la otra, ¿vale? Haremos una introducción de las primeras 5 leyes, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y paso a paso. Y seguiremos con la lectura de este libro, que creo que es una buena guía así para empezar, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, pues puede hacerlo. Puede hacerlo y vemos. A ver esto. No se cambia. O si se cambia. No, no se cambia. Vale, a ver. Vale, a ver si...